Lili, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Michael. Muy bien, ¿y tú? Mucho tiempo, estoy muy bien, mucho tiempo sin verte, ¿no? Muchísimo. ¿Hace cuánto tiempo que no nos vemos? Yo creo que unos 3 años, quizás. No, no puede Dos. ser, puede ser dos, creo que dos. Yo Eh, creo que tres. Puede ser, no sé, estamos ocupados y siempre estás Muchísimo. viajando y todo eso. Eh, Eso. pero bueno, de mi canal ahora, yo no sé si sabes, pero he estado un poco ausente y con ese descanso, cuando yo volví a grabar videos y todo eso, me encontré con muchas personas nuevas en mi canal y unas todavía me preguntan cosas básicas como ¿a quién elegiste a enseñarte español durante el proceso y todo eso? Entonces creo que sería buena idea grabar otro video contigo hablando de unas cosas diferentes. Ya has aparecido en el canal dos o tres veces, no me acuerdo, pero te puedes presentar para la gente que no te ha conocido y también para las que te han visto ya. Sí. Bueno, yo soy Liliana, soy de Colombia, del departamento del Chocó. Soy profesora de español en línea. ¿Y qué más? Eh, Eso. Trabajo 100% online todo el tiempo. Ok. Sí. Ya mencionaste que trabajas en italki, creo que ya Ujú. mencionaste eso. ¿Cómo te ha ido eso? En Italki me va muy bien. Ok, Tengo como un buen público y tengo como una estabilidad. ok, ok. Sí, Bueno, bueno. sí. Pues me Ya gusta. cumplí en abril 5 años en Italki. Es Qué buen loco, tiempo. ¿no? Qué Sí, loco. Porque yo me acuerdo cuando tú apareciste allá, cuando sí, empezaste allá en Italki. sí. Hace mucho. Entonces, sí. En la pandemia, cuando Ajá. tú empezaste a estudiar. Ajá, exactamente, exactamente. Sí. Bueno, me gustaría hablar contigo sobre unas experiencias únicas que algunos de los que ya hemos aprendido español podemos estar teniendo, básicamente cómo mantener el idioma y todo eso. Entonces, para la gente que no sabe, tú hablas obviamente español, pero hablas portugués también y inglés, ¿no? Y estoy aprendiendo francés. Ahora estás aprendiendo francés. Sí, ya entiendo. Entonces eres políglota ya. Pues ya eras, pero bueno. Sí, ahora hay uno Eh, más. pues, ¿nos puedes decir cuánto tiempo llevas aprendiendo cada idioma? Pues depende. Por ejemplo, el inglés estudié en una institución como para aprender Ujú, idioma, en ujú, una escuela de idiomas presencial, y eso me tomó 2 años, pero ok. luego he practicado muchísimo tiempo. Ujú, ujú, Y el portugués estudié solo un año ujú, y luego viajé a Brasil a practicar, entonces solo fue un año, pero igual el portugués es más fácil para los ujú, hablantes de español. ujú, Entonces fue como más fácil. ujú. Y el francés empecé hace como un año y medio, pero he estudiado sola. No Ok, estoy para, ok, no bueno. tengo como, no sé, estoy haciéndolo con tiempo y calma. Ajá, entiendo, entiendo. La razón por la cual empezaste a aprender inglés fue qué, o sea, ¿por qué te inscribiste en la institución? No sé, yo creo que me gusta, Ok, básicamente, me gustan los idiomas. Y en ok, general me gusta aprender cosas nuevas. ok. Entonces quería aprender inglés, no sé, creo que lo disfrutaba mucho desde niña, como cositas básicas que aprendí. Y Ujú, ya ujú. en la época de la universidad dije, voy a aprender, y aprendí. Ok, bueno. Ajá. Y obviamente te he escuchado hablar en inglés, entonces yo sí sé que puedes defenderte muy bien, pero en portugués y en francés, o sea, tu nivel ahora, ¿cómo está? O sea, ¿te puedes defender? ¿Puedes ir a Francia, digamos, y, o sea, pedir lo que quieres, defenderte allá? Bueno, en portugués puedo hablar y puedo escuchar, pues entiendo, por ejemplo, la televisión, la música Ujú, y me puedo comunicar. Que ujú. sí noto que he perdido bastante la capacidad de hablar, muchísimo, con Ah, el pasar del tiempo, ujú, porque el inglés lo practico mucho, pero el portugués no tanto. Y en Colombia no hay tanta gente como que hable portugués. No es ujú, como que salgo a un intercambio de idiomas y todo el mundo está aprendiendo inglés. ujú, ujú, Ahora un poquito de francés, pero portugués casi nunca ujú, encuentro una persona. Entonces, lo que hice recientemente fue, pues, viajé a Brasil, como te decía antes, y ujú. volví a practicar y hice como esa inmersión un tiempo. Trabajé remoto y ya siento que volví a hablar y a recuperar un poco mi portugués. Pero es bien difícil cuando tienes tantos idiomas, dedicarle tiempo a cada uno y mantenerlos en un buen nivel. Exactamente, Eso es bueno, difícil.
Y eso me trae a mi próxima pregunta, porque en mi caso personal estoy en el momento de mi viaje con español de básicamente encontrar maneras de mantener el idioma a un nivel muy alto, pues. Y obviamente hay otras personas aquí que me ven que están en Estados Unidos y todos, casi todos, menos- pues a menos que no vivas en un sitio bien aislado, pero la mayoría de nosotros aquí en Estados Unidos tenemos acceso a hispanohablantes. Pero, por ejemplo, hay personas que me ven que están en Australia, que están en Inglaterra, que están en otros países, en Muy África difícil. hasta. Entonces, para ti, ¿cuál es la herramienta más importante para mantener un idioma después de un nivel intermedio, especialmente en esos casos en los cuales la gente no tiene acceso directo al idioma en tu día a día? Yo, por ejemplo, creo que en tu caso tú vas a seguir mejorando muchísimo porque tienes esa oportunidad, tu trabajo, etcétera. Ujú, Eso te va a mantener ese español bien fuerte. ujú, Ahora, en el caso de las personas que viven fuera de Estados Unidos o quizás en estados que no tienen muchos hispanohablantes, yo creo que utilizar herramientas como esas herramientas para aprender en línea, hacer ujú, intercambios o con profesores o con personas de esos países, porque ahora estamos en este momento de la humanidad donde tú puedes acceder a un profesor de España, de Colombia, de Argentina, el acento que quieras, ¿sí? ujú, Entonces, eso. Y en general, cuando aprendes un idioma, eso tiene que ser parte de tu día a día. No puedes simplemente dejarlo de lado. Entonces, imagínate que te unes a un gimnasio, obtienes el cuerpo perfecto y te sales. ujú. O sea, ya se te van a atrofiar los músculos, vas a perder fuerza, tu capacidad, y esto es un músculo que tienes ahí desarrollado y no lo puedes dejar de ejercitar. Entonces, es eso. En el Es- caso, por ejemplo, yo con el portugués, si bien no practico mucho habla porque es más difícil, yo cada vez que pongo música y hay un playlist de portugués, televisión, leo, sigo, no sé, youtubers y cosas como esas que me permiten que me escucha bien, súper ujú. bien, ¿sí? Entonces, creo que es difícil, es un trabajo extra, sobre todo cuando uno ya terminó el proceso, pero sí hay formas de seguir en contacto con el idioma y es importante, sigue en contacto, porque si no, lo vas a empezar a perder y lo vas a notar. Esa analogía que nos diste es pero es literal, es perfecto, perfecta, pues, del cuerpo humano, ¿no? Hay que trabajarlo para mantenerlo. Y lo he visto en mi caso personal, aunque mencionaste que sí hablo español con frecuencia, por lo general aquí hablo con niños entre 14 hasta 18 años. Entonces, a veces las palabras más difíciles se me escapan, se me olvidan, perdón, en español por no usar español en contextos más complejos. Entonces, he notado eso también en mi caso personal. Por ejemplo, hace unos días se me olvidó la palabra terco. No sé por qué, Sí, pero exactamente, es una palabra que sí la sabía, pero nada más por no estar expuesta a la palabra se me olvidó. Entonces pasa mucho. Entonces no puedo imaginar cómo pasa, como en un caso tuyo donde tú hablas tres, cuatro idiomas. Qué qué fuerte. trabajo. Sí. Pues, Lili, ya me acuerdo que hace mucho tiempo hablamos de tus viajes y todo eso, y me acuerdo que mencionaste que una vez fuiste a Australia, ¿no? ¿Nos puedes contar, después de cuánto tiempo aprendiendo inglés, es cuando fuiste a Australia? O sea, ¿cuánto tiempo llevabas Mucho antes de tiempo ir? después. Yo estudié entre el 2009 y el 2011 para que Ok. hagas cuenta. O sea, hace un siglo, hace muchísimo tiempo. Un siglo. Y viajé a Australia en 2019, o sea, mucho tiempo Uh, después. una Y década más. fue, o sea, el inglés australiano, Ujú. Dios, o sea, eso fue una experiencia intensa, la verdad. Ok, ¿cómo fue? O sea, ¿por qué tan intensa? Porque... La pronunciación, o sea, ellos tienen yo creo que cuando empiezas a aprender idiomas, por ejemplo, yo aprendí inglés de Estados Unidos. Ujú, Entonces yo recuerdo que a mí se me dificultaba mucho entender a los ingleses. ujú, Y luego logré con los ingleses, porque siento que sí cambia mucho, la verdad, la ujú, forma en que ustedes pronuncian, inclusive dentro de Estados Unidos, ¿no? La comunidad, las ujú, diferentes comunidades. ujú, Y luego los australianos me parece que también pronunciaban. Dentro de mi proceso yo logré entender a los estadounidenses, luego a ujú. los ingleses, y luego a los australianos, pues y el resto de las comunidades. Ajá. Entonces fue un proceso.
la verdad. Ok, Es como, creo que con el español les toca a ustedes como el español continental. Mucha gente se va por el mexicano, el colombiano, luego explora con los caribeños, el español de España y el CC. Entonces creo que algo así viví yo. Y el último fue el australiano. Me costó ok. bastante. Ok, bueno, qué interesante. Yo comparto esas etapas, pues al inicio fue como inglés normal, es lo que le llamo, normal, que es muy claro, básico, los sonidos cortan, es como lo describo, perdón, y de ahí uno empieza a aprender español caribeño y para mí el último paso son los dominicanos y puertorriqueños y Ujú. cubanos, ese grupo, es más difícil, hay que acostumbrarse. Una pregunta, ¿tú puedes entender a los jamaiquinos, por ejemplo? ¿Tú? Oh, no, 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 no. Yo todavía no Hasta entiendo ahora. Sean Paul. O ¿Ah? sea, Sean Paul, o sea, el nivel de inglés de Sean Paul. O sea, Ajá, yo escucho una canción de Sean Paul y escucho, o sea, ¿cuántas palabras entiendo? Las puedo contar. ajá. Algunas. No. O sea, pero por ejemplo, yo hablo con un estudiante mío que es estadounidense, pero su familia es de Jamaica. Y Ujú, él me dice que también ellos como que mezclan palabras, como que del idioma de ellos, un creol o algo así. Entonces sí, es como medio la explicación, porque la verdad no, es muy yo interesante. amo, yo recuerdo que yo amo, o sea, estaba como súper enamorada de Sean Paul en mi adolescencia Ajá, y no, o sea, aún así es como también escuchar a veces los que cantan hip hop. Por ejemplo, yo ajá, ahorita estoy en la etapa Kendrick Lamar y es ajá, como, Dios mío, es como, en serio se escuchan sonidos y luego ajá. vas y buscas la letra y uno dice, ok, Y sabes la parte ok. más, sí, Ok, ¿sabes? entonces, o sea, yo creo que no es inglés, o son como modismos de algunas partes, como de algunas regiones de Estados Unidos. Entonces, lo mismo pasa con, creo que con el español y con los reggaetoneros en especial. Entonces, lo que tú dices de los dominicanos, los puertorriqueños también nos pasa a nosotros. A veces inclusive nos toca buscar esa palabra, el jangueo, Ujú, fuleteado, o sea, ujú, ujú. son Creo que palabras. sí, creo que es muy parecido. Hasta aquí hay personas en Estados Unidos que no entienden a los jamaiquinos. Si los jamaiquinos hablan realmente su patois, es como se llama, cómo hablan, el patois de allí. ¿Tú les entiendes? Yo sí, porque Ok, sí, porque tengo amigos que son de Jamaica y todo eso, ok. entonces estoy acostumbrado, pero hasta yo en algunos casos, o sea, me pierdo cuando trato de entenderlos. Pero es muy interesante ese fenómeno. Y tienes razón también con... No, 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 lo que quería decir es que es muy interesante que mencionas Kendrick Lamar, porque para mí, él es uno de los raperos más... Es más fácil entenderle a él que los otros. Entonces, si para ustedes es difícil entenderle a él, entiendo qué tan difícil puede ser. Porque la razón es porque usa muchos modismos, frases específicamente de California que sabemos culturalmente, pero sería más difícil entender. Eso nos hace pensar que aprender un idioma nunca se termina. ¿Sí Exactamente. ves? Inclusive con nosotros, yo de vez en cuando aprendo palabras en español, como cosas muy académicas, Ujú. el vocabulario, ¿no? Como la jerga de cada región, de cada país. O sea, yo fui a Perú y yo recuerdo que hablaban de palta. Y yo, la palta, ¿qué es Ujú. eso? Y era un aguacate. Entonces, esto como para que los que están aprendiendo español no se frustren como, "Oh, hay muchas palabras para aguacate. Yo aprendí hace nada la palabra palta. Ujú. Entonces, es una aventura. O sea, siempre estás aprendiendo algo nuevo. Sí, sí, sí. Estoy leyendo un libro, no quiero mencionar el título porque es un poco grosero, pero es de un autor famoso de allá, es un libro muy cortito, pero estoy repasando por las páginas y siempre noto que, o sea, no reconozco esa palabra, no reconozco esa palabra, pero cuando la busco, la palabra, siempre aparece como un sinónimo a algo que ya Mm. había aprendido, entonces tienes razón, pasa mucho. Ok, Lili, siempre me aparecen comentarios de la gente diciendo que se sienten muy estancados en el proceso. Usualmente las personas que están en la etapa intermedia del aprendizaje. Entonces, ¿tienes unos consejos que les puedes dar a la gente que se siente estancada en su proceso de aprender? O los que están como en el nivel intermedio. Ujú, No, o sea.
Yo creo que es como que llegas a un punto como que sabes mucho, pero aún no te sientes totalmente cómodo. Tienes que pasar como ese umbral, porque si sigues intentando vas a llegar a este nivel cuando por fin te sientes cómodo, cuando por fin sientes como esa naturalidad del idioma en tus conversaciones, en tu día a día. Entonces si estás en ese nivel intermedio y sientes como ya aprendí mucho, ya, pero igual no me siento totalmente cómodo, Ujú. síguelo, porque vas a llegar a ese momento donde a sentirte totalmente cómodo y vas a lograr como naturalizar el idioma en tu cerebro, en tus experiencias. Sí, estoy de acuerdo. Una cosa que quiero mencionar, y tú me puedes compartir cómo sientes sobre eso. Yo creo que nunca sentí como que aprender español era muy, muy, muy duro, como muy difícil, muy pesado. O sea, sí, o sea, requería disciplina y tiempo y era duro en sus tiempos, pero no fue como agotador. O sea, o sea, disfrutaba el proceso. Cuando aprendí palabras nuevas, o sea, siempre estaba gozando del proceso. Entonces, últimamente he pensado como, pues, realmente sí, para uno se siente muy, muy, muy fuerte, muy pesado aprender un idioma. No sé si realmente sería el camino correcto. De nuevo, fue difícil, pero nunca sentí como que, ay, me toca estudiar. O sea, no fue así. O sea, no sé si me explico. ¿Entiendes? Yo a veces recibo estudiantes que todavía vienen por esos videos de hace 3 años, 5 años, y me Mm, hablan, o sea, te tienen como sensei, como fuente de inspiración, como, quiero ser como Michael, y aprender así tan rápido como él, y hablar tanto como él. Todavía recibo gente que me habla mucho de ti ajá. y, y yo creo que hay una diferencia entre las personas que aprenden y no aprenden. Ujú, Y, por ejemplo, mira que tú me estás diciendo que tú disfrutabas el proceso. Eso significa que tenías automotivación como motivación intrínseca, ujú, ¿sí? ujú, Y ujú. otra característica que yo he visto en ti, que no te había dicho antes, es que tú eres autodisciplinado. Muchas gracias. Exacto. Entonces, creo que esa autodisciplina también contribuye mucho. Ujú, Entonces, si eres una persona disciplinada, que saca tiempo para hacer las cosas, que quiere dar lo mejor de sí, no es como voy a estudiar con Duolingo 5 minutos, 10 minutos a la ujú, semana, sino ajá, que yo recuerdo, o sea, tu proceso, Michael, o sea, clases, conversación, te compraste libros, traías preguntas a las clases, investigabas, es decir, ese nivel de enfoque y de disciplina y concentración. La verdad es que mucha gente no lo tiene o simplemente quizás su motivación está enfocada en otras cosas, tiene su ujú, energía en otras cosas. Puede ser su trabajo, pueden ser otros hobbies, pero no mucha gente tiene esta energía para lograr como para poner en el aprendizaje de idiomas. También puede ser que son mucho más ocupados, como que están siempre ocupados, la ujú, vida, los hijos, hay muchas cosas que pueden influir. ujú, Y querer aprender también es muy importante, porque he tenido estudiantes que no, que quizás tienen una vida con unas características, pero quieren aprender y cada vez que aprenden se emocionan y están felices en la clase y me traen preguntas y están viendo una película y me mandan, profe, no entiendo eso. O sea, ese nivel de motivación también es muy importante, querer hacer las cosas, ¿no? Tú como profe sí, sabes eso. Para que sí, un sí, niño aprenda en tu clase, tiene que querer aprender. Si él está cerrado, no ujú, sé. Entonces hay ujú, gente que está aprendiendo por motivos quizás laborales, su empresa se lo pide, cosas, pero realmente no tienen esa motivación desde adentro y eso es fundamental. tienes razón, tienes razón. Y es por eso que siempre les respondo a la gente que me preguntan, o sea, ¿cuál es la forma más, o sea, cuál es lo que uno necesita para aprender? Y siempre digo eso, como motivación y disciplina, o sea, ganas, ganas realmente. Porque Ujú. eso es lo que te va a motivar a pasar tiempo escuchando, leyendo, escribiendo, hablando y todo eso. Entonces, tienes razón. Y Eh, hay otro elemento, creo que los estilos de aprendizaje, no sé qué piensas tú que también eres profesor. Como que eh, hay gente que va a captar la información de ciertas formas también. sí. Y las inteligencias múltiples también, yo lo veo por ese lado. Como que, no sé, hay gente que va a aprender más de una forma y Ujú, hay gente que aprende más de otra. No sé, o sea, hay varios factores que van a influenciar. Por algo nosotros como profesionales elegimos ciertas cosas y es porque quizás se ujú. nos facilita más, ¿no? Entonces también esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
que cuando vamos a empezar ciertos proyectos, algunas personas van a necesitar un esfuerzo extra más que otras personas, y eso lo va a determinar las inteligencias que tienen, los estilos de aprendizaje. Entonces, todas esas cosas van a terminar impactando en el proceso, además de la sociedad, la vida, etcétera. Sí, sí, sí. Pero sí, tienes razón. Pero lo que no es que me frustra, pero lo que me parece interesante es que cada vez que alguien, al menos aquí, descubre que yo hablo español, siempre me preguntan, o sea, ¿cómo aprendiste español? Siempre he querido aprender español. Y cuando les doy los pasos específicos, lo que hice, o sea, a las cosas por las cuales yo pasé, me dicen como, ah, ok, qué bueno. Y Fue una inmersión, o sea, exactamente. literal, fuerte. Exactamente. Ujú. Pero 6 meses después, un año después, les pregunto, o sea, ¿cómo vas con los estudios? Ay, me rendí porque entonces pasa Estaba mucho. cansado del Ajá, trabajo, las clases. ajá. No, no sé, o sea, sí, a mucha gente le falta eso, la Mm, verdad. ujú. Y Ujú. creo que al inicio, Lili, son 2 años realmente de ese nivel de esfuerzo. Después tú puedes básicamente aprender a través de la inmersión, a través de conversar y todo eso. O sea, Relax. son 2 añitos de estudiar Exacto. como tal y de ahí, o sea, uno está bien. Eso le digo yo a mis estudiantes. Yo tengo estudiantes que llegan y me dicen, oh, tengo un viaje en 3 meses a Perú. No, Anito. Y me llegan así, yo soy como, ok, te voy Ajá, a decir más o menos qué podemos ajá, lograr en 3 meses y más o menos esta cantidad de tiempo semanal. ajá, Entonces, no, o sea, a veces también me da la impresión como profesora que la gente cree que aprender un idioma es como pedir un paquete de Amazon, ajá, no tal sabe. cual, ¿no? Ajá, sí. Llego a mi casa Ajá, exacto. y la gente quiere aprender ya. No sé si es Ajá, como en la época de lo mediático, o sea, quiere ya. O sea, no, es un proceso. Estás transformando tu ajá, cerebro, estás modificando tu sistema. Entonces sí. tienes que pasar por ese proceso, Sí, vivirlo. ajá, esa respuesta o ese comentario es como sé que alguien nunca ha aprendido un idioma. En mi caso, por ejemplo, cuando tengo estudiantes que emigran a Estados Unidos, si la profesora, digamos, de matemática, otro tema, me dice como, hey, señor Benjamin, ese estudiante lleva 2 meses aquí, ¿por qué no habla inglés? Es como que, señor, así no sé, así no es como se hace, o sea, hay que tener paciencia, es un proceso. Una pregunta para ti, mencionando lo que acabas de mencionar sobre las personas que te vienen pidiendo que les enseñes español en 3 meses. En 3 meses, para un estudiante promedio, ¿qué es lo que crees que es alcanzable? Para un estudiante promedio, no un estudiante muy bendecido, por así decirlo, muy inteligente. Un estudiante promedio en 3 meses, ¿qué es lo que pueden esperar a alcanzar? ¿Qué intensidad horaria? 1 hora al día, digamos. 1 hora diaria. Ujú, Mm, Es un buen trabajo. A ver, pensemos, pero nadie hace o sea, quiero aclarar esta cosa. ujú, Yo siento como que, por lo menos es mi experiencia, la gran mayoría de mi público es estadounidense. ujú, ujú, Y a mí me parece que ustedes son gente muy ocupada. O ujú, sea, ustedes están siempre haciendo algo. Y yo he tenido estudiantes que dicen, sí, voy a hacer 1 hora diaria. Y luego están como, esto es mucho trabajo. ujú. Les pasa. Entonces, por ejemplo, porque tú eres, ya sabes, Michael, el sensei, cuando me preguntan, Michael, yo siento que también hubieron condiciones que favorecieron tu proceso y fue la pandemia, ¿entiendes? Explícame. Imagínate que tú hubieras hecho todo eso, pero en tu vida ahora, donde estás estudiando, estás trabajando, haces esto, lo otro, lo otro. Ujú. Entonces también hubieron quizás ese tipo de factor en el cual tenías tiempo, estabas en tu casa, que también te ayudaron. Sí. Entonces, cosas como esas también hay que tenerlas en cuenta, pero son mis análisis porque te digo que eres un tema de conversación. ¿Tú qué piensas? ¿Estoy equivocada? No estás equivocada, pero aún así yo creo que no quiero que eso sea una excusa para las demás, porque conozco personas que aprendieron español antes de la pandemia, después de la pandemia, que Exacto, tienen hijos, que además tienen hijos, que además trabajan tiempo completo, pero aún así han aprendido. Entonces la yo creo, motivación. sí, yo Sí. creo que es un asunto de priorización, creo. Ujú. Por lo menos, yo te voy a hablar desde mi realidad, porque con los estudiantes que yo tengo, que son profesionales, profesores, médicos, gente, ellos no tienen 1 hora diaria de clase, o sea, Ujú, no tienen ese tiempo, sino que ujú, normalmente hacen 2 horas a la semana. Y hacen 2 horas porque, por ejemplo, yo les doy tarea.
Es ujú, más, la tarea ellos realmente están estudiando 4 días a la semana. ujú, Entonces tienen tiempo como de digerir la información, hacer la tarea, traer preguntas para la clase. ujú. Entonces en 3 meses normalmente un estudiante va a terminar el A1 haciendo 2 horas de clase a la semana. Ok. Eso es lo que va a hacer. ¿Qué es el A1? Ser capaz de presentarse, hablar de amigos, hablar no sé, de su contexto, de su familia, expresar lo que le gusta, ser capaz de ordenar comida, hablar de su rutina, ¿sí? De su, no sé, su jornada laboral, de lo que hace, básicamente eso. Y ya Ujú, después viene el A2, que ya incluye los pasados, decir historias en el pasado. ujú, Normalmente cuando los estudiantes alcanzan el A2, ellos empiezan a sentirse muy cómodos ujú, ujú. y sienten que, por ejemplo, tengo estudiantes que después de la A2 viajan y sienten que se comunican, que hablan con el guía, que pueden tener una conversación, porque al final de la A2 pueden decir historias en el pasado, hablar de su infancia, Ah, hacer planes futuros y cosas como esas. ok, ok, Mm. bueno, bueno. Interesante, bueno, interesante. Más tarde tal vez podemos tocar el tema de las ventajas, de las ventajas que tenía durante mi aprendizaje. Pero una pregunta sobre enseñar español en línea. ¿Cuáles son los patrones que has notado en las personas que aprenden español bien y los que tienen dificultad? O sea, que no muestran mucho progreso. Obviamente hablaste de autodisciplina y todo eso, pero hay otros patrones que has notado, porque la gente que nos ve tal vez puede usar esos patrones para... Hay otro elemento, sí, la consistencia. Ok. Eso es importante. O Mm, sea, si empiezas lo que tú dijiste antes, dedícale esos 2 años, sé constante y vas a ujú, obtener los frutos. Pero hay gente que viene con historias como, yo empecé en la universidad, luego ujú. paré, Ah, luego estudié 3 meses, ajá. luego no, tuve que parar la universidad, el trabajo, luego estudié otros meses. Entonces la gente es como Ujú, así y eso afecta muchísimo el proceso, muchísimo. sí. Ujú. Lo he notado hasta con mis estudiantes aquí, que están en un Ujú. ambiente, o sea, puro de inglés, pero si no están en contacto con el idioma en casa todos los días después de la escuela, a veces se les dificulta aprender inglés rápido, pues. Sí, Ser consistente, estar aprendiendo, aprende palabras diariamente, exacto. exponte el idioma diariamente Mm, y esa consistencia te va a dar frutos, así como experiencia personal. Empecé ujú, a estudiar francés el año pasado, ujú, empezando. Dios, qué cosa para difícil. O sea, yo creí que eso iba a ser como el portugués. ajá, Soy pues como hablo un idioma latino y eso va a ser igual. Y yo vine con mi lógica latina y no me funcionaba. Yo mm, empecé para que se motiven los que están aprendiendo un idioma ujú, 3 veces. O sea, he hecho el proceso solo. ajá, Empecé a estudiar y yo "Ah, no entiendo mm, nada". Me uní a un club de conversación. Voy a mm, empezar otra vez. ajá, Oh, joda, no. No, ajá, no, no, esto no está funcionando. ¿Qué es esto? ajá, O sea, me sentía como Jesucristo, como autotorturándome, no sé, ujú, como, no sé, como en un coso masoquista porque estudiaba y no me daba. Y ujú, volví a empezar y luego empezó a fluir. ujú, 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 ¿Entiendes? Y yo fui como, sí, ok, ya entiendo algunas palabras, ajá, ya puedo ver las más similitudes con el español ujú, y me impresionó. O sea, yo recuerdo que empecé a escuchar, a ver televisión como sin entender nada y luego mm, ya me daba cuenta de que entendía la idea general de la conversación y eso era para mí como, uf, ujú, bien hecho, o sea, qué genial. todo, Lo cierto es que determinación también. ujú, Ve por él, que ujú, va a pasar, vas a pasar este umbral en el cual te sientes como, esto es imposible, esto no lo entiendo, esto es muy difícil para las personas que pasan por eso, ujú, porque también la gente se desmotiva mucho por eso, ¿no? Como no, yo no estoy aprendiendo, no entiendo nada. ujú, Pero lo que pasa es que como yo ya he pasado por ese proceso antes, yo sabía que eventualmente iba a funcionar. Pero ajá, mucha gente no ha pasado por aprender ese primer ajá, idioma, entonces se ajá, frustran, es diferente. Pero ajá, yo sabía que si yo seguía intentándolo, eventualmente yo iba a empezar a entender. Yo lo sí, tenía claro. tienes toda la razón, sí. Por el hecho de que ya aprendiste un idioma, te da más sabiduría, te da más calma Exacto. también, Yo sí. sabía que Mm, va a pasar. Con el inglés fue igual y eventualmente funcionó. ajá, ajá, Pero con ese francés, o sea,
para mí fue el más difícil como de lograr empezar a sentirlo. Que el inglés fue un proceso muy estable. En la Ajá, escuela vas ajá, aumentando niveles, tenía profesores a mi disposición, pero este no, no, para mí fue muy difícil. La gente ajá. me dirá, pero francés, eso es igual al español. No, fue No. muy difícil, Ujú, muy difícil. Ahora me siento muy feliz de poder entender gran parte, pero ujú. determinación y constancia, fundamental. Sí, sí, sí. Lili, creo que estamos siendo muy, muy, muy amables con esa respuesta. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Y no estoy hablando de mis estudiantes aquí, para que esté claro. Pero he intentado enseñar a unas personas español. Y Lili, literal, a esas personas les he dicho como, mira, para decir water en inglés se dice agua. Que digas agua. Y me responden así, ¿qué? Literal, o sea, cosas básicas, vocabulario básico, gramática básica, están perdidos. Entonces, yo creo, al inicio yo no creía eso antes, perdón, pero ahora yo creo que sí, el nivel de inteligencia sí influye, sí Pero te influye. hablé de inteligencias múltiples antes Ok, también. ok, ¿Ves? La sí. verdad es que hay cosas, eso no, no sé si hay cosas que van a ser más difíciles para ti y hay cosas que van a ser más fáciles para ti. Ujú, Yo fui profesora en alguna escuela de matemáticas. Esas ujú, escuelas acá en Colombia es normal. Puede ser que llegas a enseñar español, pero también necesitan que 2 horas de matemáticas. ujú, ujú. O sea, qué cosa tan dura. Pero yo estudié y fue madre, estudiaba mucho, 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 mucho y eventualmente entendí los temas y era capaz de explicárselos a los estudiantes. Entonces, yo sí creo que hay cosas que van a ser más difícil para ti de acuerdo a tu carga genética y hay cosas que van a ser más fáciles para ti de acuerdo. Hay gente que es inteligente en todos los genios, pero Ujú. no todos somos genios, ¿sí? Claro. Entonces, pero sí tienes que hacer ese extra esfuerzo para lograr las cosas. Sí, yo, por ejemplo, soy consciente, pero yo soy una adulta, de que los números no son lo mío y que yo para dar esa clase de matemáticas era de noveno, me tocó estudiar mucho. Pero tengo Ujú, una hermana que es pues, administradora y me ayudó también a entender mucho. Entonces, cosas como es, vi este hombre de matemáticas, hay un hombre, Julio, profe, hay un profe de matemáticas que explicaba, mejor dicho, me enfoqué mucho y logré entender los temas para explicárselos a mis estudiantes. ujú. Con tu población, que son niños, creo que es un poquito más difícil también enseñar idiomas. De hecho es más fácil, Lili. De hecho O es sea, más. yo siento como poblacionalmente lo que pasa, eso es mi análisis, pero puedo estar equivocada. Ok. Cuando a mí me llega un médico, yo sé, este médico, él sabe, no es que yo trabajo con inmigrantes o trabajo con hispanohablantes, yo quiero comunicarme con ellos, yo quiero ser capaz de ayudarlos. Entonces tienen el tiempo, o sea, como esa motivación. Para mí el adolescente, el niño, la mamá lo puso ahí. Vaya, siéntese ahí a aprender español, siéntese ahí a aprender inglés. Entonces, estos niños como que a veces están como que o sea, es como una guardería, como me pusieron ahí. Ujú, Entonces ujú. no tienen esa motivación y no alcanzan a entender a veces que realmente necesitan aprender eso, ¿sí? Sí, Eso pasa. Y con los niños, pues lo que tú dices también, ¿no? Lo de las inteligencias, pero creo que eso también termina afectando, sí. porque, ay, no, yo he enseñado muchas cosas, pero también enseñé inglés, recuerdo un tiempo en mi Ajá, vida, y yo les hablaba en inglés, yo, hello guys, how are you today? Y esos niños eran, ajá, la ajá, profe está hablando en inglés, se morían de ajá, la risa. Y ajá, cuando yo les decía que repitieran, les daba pena. ajá. Listo, chicos, vamos a practicar, ta, ta, ta. Habían unos niños muy motivados que estudiaban y tenía estos otros estudiantes que era como, profe, a mí el inglés no me entra. Ujú, Profe, eso no. O ujú, les parecía chistoso, o les daba pena de sus otros compañeros, o, pero no, no lograban ese avance que yo quería que tuvieran con el inglés. ujú. Sí. Entonces siento que enseñar es una cosa no sé, de encontrar las formas de motivar a estos chicos para que lo logren, aunque Ujú. creo que tu contexto es diferente porque ellos están hablando inglés. Esa es la diferencia. Sí, están aquí en Estados Unidos y la mayoría, obviamente tengo estudiantes que no quieren aprender porque sus papás los mandaron acá o se mudaron acá o se emigraron acá sin avisarle al niño, pero por lo general saben o sabían en sus Lo países de origen. necesitan. Ajá, que iban a emigrar a Estados Unidos. Entonces ya saben que para tener acceso a
oportunidades económicas y cosas así. El éxito, el sueño americano, como sabes, ¿no? El, Para como conectar con la cultura, con la economía, con la vida, tienen que aprender. Usa- exactamente. Entonces, usualmente les motiva. Obviamente tengo estudiantes que me dicen como, profe, quiero volver a mi país, no voy a aprender español, inglés. Cuando me gradúe, me voy para cualquier país, entonces no voy a aprender inglés. Pero por lo general están motivados. Sabes que en mi maestría tuvimos una clase sobre eso y hablábamos sobre el choque cultural. Mm, ujú, Y también, bueno, el tema en la clase, para resumirlo, era que hay estudiantes que van a sufrir choque cultural. ujú, Y hay choque lingüístico y choque cultural. El choque lingüístico es como, ok, tengo que aprender un idioma, es difícil, no entiendo algunas palabras, pero el cultural es cuando algunos estudiantes sienten que no son parte de ahí, que no mm, logran integrarse, que es muy difícil, que, no sé, estaba acostumbrado a estar en México, en Colombia, con sus amigos, en la calle, y ahorita acá es diferente, es un contexto diferente, y no logran como acoplarse, ¿no? Como lograr ese coso claro. cultural y decían que ese choque cultural era el tema de la clase, va a terminar limitando mucho el aprendizaje del idioma, Ujú, porque hay un rechazo o una falta de conexión con la cultura ujú, y eso termina afectando los procesos de aprendizaje. Y decían que va a haber un caso de un hombre que lleva 10 años, puede ser un adulto en Estados Unidos y no habla inglés, por mm, ejemplo. ujú, sí. ¿Y por qué? Porque solamente quizás lo use en su trabajo o en estas cosas y después vuelva a su comunidad hispana y Ujú, pasa todo el tiempo hablando en español. Era un ujú, tema, pero no sé sí. si puedo hacer algo, porque a veces si te sientes como no soy parte de este contexto, todo el mundo se ve diferente, no me gusta, hay una cuestión emocional que limita tu aprendizaje. Sí, sí, sí. Solo por mencionar algo. No, es interesante, es interesante. Y de hecho, Lili, muchas interrupciones en este video, lo siento mucho, pero yo tenía mi alarma programada para despertarme. Pero bueno, te quiero hacer una pregunta sobre yo iba a decir mi Colombia, pero mi querido Colombia, uno de mis países favoritos, Colombia. Tú sabes cuánto amo a tu país, pero me da alguito, me hace sentir un poco mal ahora ir a Colombia por la reputación que mis paisanos nos han generado por su comportamiento allá en Colombia. Y obviamente no todos los gringos que van a Colombia están en cosas malas, pero hay un sector que están haciendo cosas muy malas que me da mucha vergüenza de compartir la nacionalidad de ellos. Entonces, básicamente... Quiero saber, según tu perspectiva, eh, ¿cuál es la reputación que tenemos ahora en muchas partes de Colombia? O sea, ¿nos puedes contar un poco de eso? Sin filtro, por favor. Entiendo que no quieres ofendernos, pero que nos hables, perdón, sin filtro para que aprendamos. Pues no sé, a ver. No sé, hay que ir un poquito como a la historia de Colombia, ¿sí? Colombia tuvo un conflicto interno, aún lo tiene, pero antes era mucho más fuerte y debido a la violencia que experimentaba el país, no éramos un país turístico. Acá Ujú, el que venía es que le gustaba la vida, no sé, al extremo, al límite, pero ujú, no recibíamos muchos turistas al año. ujú, Porque secuestraban gente. Recuerdo una época en la cual secuestraban gringos. Si tú llegas a Colombia, o sea, como que hubieron extranjeros que estaban simplemente viajando y los secuestraron. wow. Entonces era fuerte. En el Ujú, 2016 se firmó un proceso de paz, o sea, ya ujú, vamos para 10 años del proceso de paz. Y ujú, empezó, o sea, ya ahorita la vida se ha normalizado muchísimo. ujú, Y entonces empezamos a recibir mucho turismo. ujú. Y o sea, yo recuerdo mis primeras experiencias con el metro de Medellín con turistas, o sea, todavía lo recuerdo porque no se veían turistas y de Ajá. repente habían extranjeros en la ciudad y era muy interesante y siento que la gente estaba como muy feliz y era una experiencia cultural, nosotros que aprendemos idiomas, como que Ujú, era algo muy agradable. ujú, Y de repente, no sé qué empezó a pasar, pero por algún motivo Colombia empezó a ser foco de este turismo negativo ujú, como no sé si compararlo con, no sé, Filipinas, Tailandia, donde ujú. hay mucha gente que va buscando, no sé pues, si puedo decir estas palabras, no sé, Vicio. como diversión no Ujú, muy sana, voy a llamarlo ujú, de esta forma. ujú, Y entonces eso ha llevado
como que hay gente buena, ¿sí? Hay gente buena que viene a visitarnos, gente normal, gente educada, pero también hay mucha gente que está viniendo a hacer cosas negativas en el país. Ujú. Y eso ha hecho que mucha gente que antes como que había un cariño muy fuerte Ajá. por el extranjero, que una parte, no todo el mundo, que no todo el mundo es así, como que empieza a generar como un rechazo hacia el extranjero, Ujú. ¿no? Porque los ven como esta gente viene a hacer cosas negativas en el país, a, Ujú. no sé, a usar las mujeres, Ujú. a consumir drogas, a hacer cosas como estas. Y la verdad es que hay una parte de la población que ya no siente como eso por el extranjero. Ujú. Lo otro que ha generado también eso es la gentrificación, que es un Mm. problema en muchos países. Creo que Bad Bunny habla de eso en Puerto Rico, cosas como esas, ¿no? Entonces hay muchos nómadas digitales Ujú. que quieren ahorrar dinero y estar como expuestos a, no sé, a la cultura colombiana. Quizás esta gente no es gente mala, son Ujú. profesionales, pero con todo este fenómeno del Airbnb y Ujú. entonces las casas y también han comprado propiedades, están siendo utilizadas para esta gente con un poder adquisitivo mayor. Ujú. Ujú. Entonces, hay gente que no, o sea, conseguir un apartamento en Medellín ahora es súper difícil. Ujú. Ahora, el precio de las viviendas y de los arrendos también se ha disparado. Entonces, también es como resultado de ese turismo. Entonces, Ujú. mucha gente también tiene como esa incomodidad. Ujú. Ujú. Creo que es algo que pasa en muchos países con economía no muy fuerte Ujú. y tristemente Colombia está pasando por eso. Sí, 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 sí. Creo que es una ola que va a pasar, pero yo no me quiero meter en esos problemas ahora, aunque me encantaría ir a Colombia. De hecho, yo quiero conocer, digamos, un pueblo donde no hay una presencia, no haya una presencia muy grande de gringos. Sería más mi estilo de viaje en Colombia ahora en vez de ir a Medellín, donde si la gente me pregunta de dónde soy y les respondo como Estados Unidos, es como, hay otro gringo aquí para aprovechar. No quiero eso. No todo el mundo, o sea, existe esa emoción dentro de la población, Mm. pero no todo el mundo. O sea, hay gente que te va a tratar normal y va a ser amable contigo. Ah, ok. Bueno, bueno, Sí, bueno. para que Ok, lo tengas en cuenta. ok, bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver. Lili, tú siempre estás viajando, tú eres una viajera, entonces ¿a dónde vas la próxima vez que viajes? ¿Estás en Colombia ahora? Sí, estoy acá Ok, en Colombia. entonces, ¿cuánto tiempo llevas ahora estando en Colombia sin salir? Pues Poco tiempo. llegué, ¿a cuánto estamos? Wow, hace 2 meses exactamente llegué de Sí. Brasil, Y el dos veces 19 de abril. dos veces es mucho para ti, ¿no? Sí, hace 2 meses llegué. Pues ahorita no tengo planes. Quizás para mi cumpleaños, que es en julio, haría algo muy cortico, Ok, ¿en Colombia pero o en extranjero? En en el... Colombia, sí, porque Ok, acabo de llegar hace poco de Brasil, pero no tengo planes así, porque mi plan para este año era Brasil, entonces ya lo ejecuté. ok, bueno. Volver a practicar portugués, hacer inmersión. Estuve allá 2 meses. Ok, ¿a dónde fuiste? ¿En cuál ciudad? Estuve en Río, pero mi Ah, lugar favorito es Salvador de Bahía. Me ok, gusta ok. muchísimo. La gente piensa que eres brasileña, brasileña allá. Sí, me pasa mucho, sobre todo, no, sí, en todo, pues en los lugares de Brasil que siempre visito, la Ajá. gente puede pensar que soy brasileña. Eso me gusta. Ah, ok, Es qué muy chévere. chévere. Te puedes ocultar allá en la población. Bueno, Lili, ¿nos puedes decir un poco más de cómo es que la gente te puede encontrar y trabajar contigo para aprender español? Porque literal, yo diría que un cuarto, un tercer, o ¿cómo se? Ay, qué pena, 33% de mi progreso, porque tenía tres tutores principales, es debido a lo que me has enseñado. Entonces, para la gente Súper. que quiera hablar como yo hablo, aquí es la llave. Entonces, ¿cómo es que la gente te puede encontrar y contactar y todo eso? Pues si me quieren contratar como profesora, puedo dejar mi enlace de Italki. Es Ok. una buena forma de tener las cosas muy organizadas. Mm. Sí, en Italki buscan profesores de español, Liliana. Creo Mm. que no hay muchas Lilianas. No, Sí. no. Sí. ¿Cómo es qué es lo que dicen allá? Como, se dice ponte a las pilas para hacer, en este caso, si quiero decir como que estás siempre ocupado, o sea, tienes muchos estudiantes, entonces, ¿cómo se dice? Like, en inglés decimos como get on it, like,
contrátala, o sea, porque no hay tantos cupos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría en este caso? Como que lo haga. No sé, ponte las pilas. Ah, ok. Ponerse las pilas es como haz las cosas ahora. O no sé. Exacto, es lo que ¿Puedes quiero. repetir esa pregunta? Como que ponte las pilas. No sé si, ¿Cómo se dice en inglés? like, get on it, como que, básicamente, quería Do decir, it, like do it. sí, como que no hay, o sea, ella está en demanda, entonces hay que estar pendiente de su horario, o sea, que si quieren aprender, que lo hagan ahora mismo, pero si hay una frase, no sé si en español. Tarde, ¿no? Estás viendo el reloj. No Ajá. sé, no sé, quizás no soy tan competitiva, no sé. Ah, ok. Es como, pues yo no sé, yo creo que yo tengo una cantidad de estudiantes normal Ajá. y pues si quieres aprender con una profesora de español, Ah, sí. esa, yo soy la mejor opción, pero pues igual cada quien determina su proceso. Bueno, bueno, Me gusta respetar eso muchísimo. sí, sí. Y tú sabes, estoy hablando Sí, mal y como feo porque estoy, como mencionaste, estoy mirando el reloj. Para que sepan, tengo que dar clase en como 9 minutos. Bueno, Lili, muchas gracias por la conversación. Que no sea la última y nos hablamos pronto. pues muchas gracias, Michael. Que tengas un buen día. Igualmente, igualmente. Bueno, Chao. chao, chao.